Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy el doctor Mario Guzmán Sescos y hoy quiero hablar con ustedes de un tema muy importante. Quiero que platiquemos sobre la relación con el paciente en la terapia cognitivo-conductual. Este es un factor central para que puedas tener éxito en tu tratamiento con tus pacientes. Poder entender bien cómo es la relación entre el terapeuta y el paciente y poder aprovechar esa relación va a permitir que tanto tú como tus pacientes se vean muy beneficiados del proceso terapéutico. Quiero platicarles que en una ocasión conocí un colega que era extraordinario en términos de la teoría, en términos de las conceptualizaciones cognitivo-conductuales y del manejo de las técnicas. Era alguien que tenía una memoria extraordinaria y podía decirte las técnicas paso por paso de memoria. Yo cuando lo conocí lo admiré y pensé, él de seguro es un gran terapeuta cognitivo-conductual. Sin embargo, con el tiempo tuve la oportunidad de conocer a algunos de sus pacientes y sus pacientes me decían que la experiencia no había sido buena porque lo habían considerado engreído, lo habían considerado alguien incluso narcisista, alguien con poco tacto, alguien con poca empatía y que incluso en el tratamiento, en lugar de sentirse mejor, se sentían peor porque cuando iban a la terapia no se sentían comprendidos, sino que se sentían juzgados o incluso ridiculizados. Eso me hizo pensar lo importante que es para los terapeutas cognitivo-conductuales que entendamos bien en qué consiste esa relación entre el terapeuta y el paciente, para que nuestros pacientes y nosotros podamos tener una experiencia profunda y que a través de esa experiencia, de esa relación, nuestros pacientes puedan cambiar. Esto es algo que no solamente lo aprendí de esta experiencia amarga con mi colega, al que yo admiraba porque pensaba, es tan inteligente, es tan capaz, tan competente, tiene tan buen manejo de la teoría, pero tenía tan mal manejo de la relación con los pacientes que no le daba resultado. También pude vivirlo en mi propia experiencia terapéutica, cuando yo fui paciente, cuando yo me puse en la posición de paciente y pude ver cómo los terapeutas me trataban a mí. Para mí fue una experiencia muy importante. Tuve la fortuna de que la mayoría de los terapeutas que visité eran personas muy cálidas, con un muy buen nivel de empatía y de rapport. Sin embargo, también visité en alguna ocasión a más de uno que no tenían esas cualidades. ¿Y qué creen que sucedió? Después de la primera sesión dije, aquí no me quedo, porque si no había esa experiencia, esa conexión, ese contacto humano, iba a ser muy difícil para mí el poderme abrir, poder mostrar mi vulnerabilidad y poder dejarme influir a través de la terapia. Lo mismo nos dice la literatura. La investigación señala que el factor relacional, que la forma en cómo el terapeuta se relaciona con el paciente es fundamental para el éxito terapéutico. De ahí que necesitamos prestar mucha atención cómo hacerlo. Esto no es algo nuevo. En realidad, Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, él decía que lo que cura es la relación. Los terapeutas cognitivos conductuales tendríamos que decir algo diferente. Tendríamos que decir que lo que cura son las técnicas y las estrategias en el marco de una sólida y cálida relación. No es suficiente la relación. Necesitamos la teoría, necesitamos las técnicas, necesitamos las estrategias, pero esa teoría, técnicas y estrategias necesitan estar en el marco de una sólida y cálida relación para que los pacientes se sientan bienvenidos, comprendidos y que por lo tanto se permitan trabajar los aspectos que necesitan trabajar. No solamente fue Freud quien lo dijo o la literatura en general que lo ha dicho o las experiencias que yo he tenido con mis pacientes o yo mismo como paciente, sino que incluso Judith Peck, ella nos habla en su libro Terapia Cognitivo-Conductual, Conceptos Básicos y Profundización en la tercera edición, nos habla que es muy importante que el terapeuta cognitivo-conductual domine esos elementos que Carl Rogers había mencionado en su terapia centrada en el cliente como necesarios para el cambio. Esos elementos son, número uno, el rapport. El rapport es una relación cálida y relajada de comprensión mutua, aceptación y compatibilidad comprensiva entre el terapeuta y sus pacientes. Así es, si no tienes esta calidez, si no tienes esta relación
de comprensión, si no tienes esta actitud de aceptación del paciente, no vas a lograr tener un buen rapport con él. El segundo elemento era la empatía, o es la empatía. Y la empatía me gusta pensarla en, sí, ponernos en el zapato del otro, pero ¿para qué nos ponemos en el zapato del otro? Bueno, nos ponemos en el zapato del otro para que desde ahí podamos entender por qué piensa, siente y actúa de la manera en que lo hace. Recuerden que la empatía es una actividad cognitiva, es un proceso cognitivo, es algo que busca comprender, no juzgar ni aprobar. Tú puedes ser empático con tu paciente a pesar de que consideres que lo que él o ella está haciendo sea inapropiado para él o para otras personas. La empatía es ese ejercicio cognitivo mental de ponernos en su zapato para comprender por qué piensa, siente y actúa de esa manera. No para juzgar, no para aprobar, sino para comprender. El tercer elemento es la escucha activa. La escucha activa es escuchar atentamente al cliente, haciendo preguntas según sea necesario, para comprender completamente el contenido del mensaje y la profundidad de la emoción del cliente. El terapeuta suele reafirmar lo que se ha dicho para garantizar una comprensión precisa. ¿Pudieras decirme a qué te refieres cuando dijiste que tu papá te hizo sentir mal? ¿Pudieras decirme cómo te sentiste cuando tu jefe te dijo que no te iban a dar la aprobación o el aumento que tú estabas buscando? Lo que tú me estás diciendo es que cuando tu jefe te dijo que no te iban a dar el aumento, tú te sentiste muy frustrado. ¿Se fijan? Son preguntas abiertas, pero también son preguntas de clarificación y también hacemos resúmenes o síntesis de la información que nos dijeron. Por ejemplo, quiero corroborar que entendí bien lo que me estuviste diciendo. Cuando me dijiste que tuviste la discusión con tu esposa, lo que sucedió fue que ella te levantó la voz porque estaba frustrada contigo, porque no habías hecho algunas cosas que habían acordado. Y lo que pasó por tu mente fue, ya no la aguanto, es una persona muy difícil. Y en ese momento te sentiste enojado y con el deseo de salir de la casa. ¿Lo estoy entendiendo bien? ¿Se fijan? Esta escucha activa no es solamente escuchar a alguien, sino que es escuchar a alguien pensando lo que nos está diciendo esa persona, pensando cuáles son las preguntas que vamos a utilizar para recabar más información y pensando cómo podemos regresar esa información al paciente para que nosotros sepamos que estamos teniendo la idea de manera apropiada y no de manera distorsionada. Si tú tienes la idea de manera apropiada, los pacientes van a contestarte, sí, efectivamente, así es como sucedió. Cuando no tienes la idea de manera adecuada, te van a decir, no, fíjate, no fue así, fue de esta otra manera. Hay que ser cautos porque la escucha activa no es sinónimo del diálogo socrático. Como ustedes saben, el diálogo socrático en la terapia cognitivo-conductual es la forma en la que buscamos que las personas identifiquen que sus pensamientos son irracionales, que no están basados en evidencia, para que ellos mismos puedan elaborar pensamientos más objetivos, racionales y propositivos. Pero eso es parte de las técnicas cognitivas de cambio. La escucha activa es una habilidad fundamental que cualquier terapeuta, incluso de otras corrientes, deberían demostrar. Lo mismo la consideración positiva incondicional, que es el cuarto punto que Carl Rogers nos decía. Y estos son cuidado, aceptación y apreciación por el paciente, independientemente de su situación o su conducta. Así es. Nosotros nuevamente no tenemos que aprobar las conductas de nuestros pacientes, no tenemos que estar de acuerdo con las conductas de nuestros pacientes, podemos estar en desacuerdo. En muchas ocasiones vamos a estar en desacuerdo con conductas que ellos hacen cuando tenemos casos graves, cuando tenemos personas que son abusivas, personas que tienen tendencias sociopáticas. No podemos estar de acuerdo con lo que hacen, pero sí podemos ser empáticos, comprender por qué lo hacen y también podemos mostrar esta consideración positiva e incondicional. Es decir, tú como ser humano, tú como persona mereces toda mi aprobación, todo mi respeto y toda mi valoración. Tus conductas que no son salutogénicas, tus conductas que son patológicas, tus conductas que te hacen daño a ti o hacen daño a los demás,
no merecen mi aprobación, mi reconocimiento o valoración. Merecen que juntos las exploremos para que podamos entender por qué las estás desarrollando y que busquemos conductas que te permitan mejores resultados sin que sean patológicas, conductas salutogénicas. Y el quinto y último elemento que Judith Beck nos dice que Carl Rogers estaba hablando de esto es la congruencia, siendo genuino y real. Así es, este es un elemento muy importante. Los terapeutas cognitivos conductuales necesitamos actuar de acuerdo a los verdaderos sentimientos que tenemos y no estar forzando una imagen estilizada o idealizada de nosotros como terapeutas. Necesitamos ser genuinos. Necesitas encontrar cuál es tu estilo como terapeuta y que puedas desarrollarlo de una manera cálida. No tienes que ser como Judith Beck, tampoco tienes que ser como Albert Ellis, tampoco tienes que ser como yo. Tienes que ser como tú eres y en una conexión con tus pensamientos y tus emociones en el momento de la interacción terapéutica. Esos pensamientos y emociones te van a estar dando información de lo que está pasando con el paciente. Te va a permitir tener una mejor escucha activa. Y cuando pases a la etapa de las técnicas, especialmente las técnicas cognitivas, utilizando el diálogo socrático, te van a permitir poder hacer preguntas más elaboradas, más precisas y que sean de mejor ayuda al paciente. Entonces, vamos a repasar estos 5 elementos que Judith Beck nos dice en su libro Terapia Cognitivo-Conductual, Conceptos Básicos y Profundización de la tercera edición que necesitamos tomar. Y ella le da honor a Carl Rogers porque él fue el primero en hablar de esto. No soy un terapeuta centrado en el cliente tipo Carl Rogers. Hay muchas cosas que me parecen muy cuestionables de esta terapia, pero estos 5 elementos creo que Carl Rogers tenía la razón y creo que por eso Judith Beck nos está diciendo que tenemos que desarrollarnos. Rapport, empatía, escucha activa, consideración positiva incondicional y finalmente la congruencia siendo genuino y real. Pero como les decía, nosotros no somos terapeutas rogerianos, no somos terapeutas centrados en el cliente, somos terapeutas cognitivo-conductuales. Y si bien para Carl Rogers esos 5 elementos eran necesarios y suficientes para el cambio terapéutico con el paciente, nosotros vamos a decir que no, que esos 5 elementos son necesarios, pero no son suficientes. En realidad, un terapeuta cognitivo-conductual va a poner énfasis en la relación con el paciente, pero también en la técnica y la teoría. Necesitamos hacer buenas conceptualizaciones cognitivas, necesitamos hacer un buen manejo de las distintas técnicas cognitivas, emocionales y conductuales que tenemos. Necesitamos generar psicoeducación con nuestros pacientes para que se conviertan en sus propios terapeutas y necesitamos un elemento fundamental que es lo que llamamos empirismo colaborativo. Es decir, el paciente tiene que hacer su parte y tú como terapeuta tienes que hacer tu parte. Algo que les digo a mis pacientes y también a mis alumnos en la terapia, en la maestría en la que trabajo en la universidad, donde les doy la clase de terapia cognitivo-conductual, es que el empirismo colaborativo significa que somos responsables 50% y 50%. El paciente tiene la responsabilidad de su tratamiento en un 50% y el terapeuta en el otro 50%. ¿En qué consiste mi responsabilidad como terapeuta, como psicólogo clínico? Bueno, consiste en que sea un buen psicólogo para mis pacientes, en que tenga un buen manejo de la teoría y de las técnicas, en que sepa escuchar apropiadamente y comprender apropiadamente, y en que sepa proponer al paciente estrategias que puedan ser de utilidad para que pueda superar la situación que está enfrentando. ¿En qué consiste el 50% de la responsabilidad del paciente? Bueno, consiste en que ellos no solamente tienen que ir a la terapia para ver qué me va a decir mi terapeuta, a ver de qué platicamos hoy, sino que tienen que tomar una actitud proactiva. ¿Qué quiero trabajar yo con mi terapeuta? ¿Cuáles son los temas que yo quiero llevar a la terapia? Pero también implica el que estén dispuestos a poner a prueba lo que el terapeuta les está ofreciendo. Por eso es empirismo colaborativo. No queremos que los pacientes nos crean a nosotros. La terapia no es una cuestión de creencia, no es una cuestión de fe, no es una cuestión de adoctrinamiento, no es una cuestión de ideología.
La terapia tiene que ser una cuestión de comprobación empírica, que el paciente ponga en prueba las estrategias y recomendaciones que le estamos dando, para que entonces el paciente pueda ver por sí mismo si están funcionando de manera adecuada o no, y que pueda el paciente en su siguiente sesión decirnos, esto funcionó, esto no funcionó, para que desde ahí nosotros podamos buscar otras estrategias que les puedan ayudar. Así que no es suficiente, como decía Carl Rogers, esos 5 elementos son necesarios, pero no suficientes. Necesitamos una buena relación, un buen manejo de la teoría y de la técnica y que los pacientes acepten este concepto del empirismo colaborativo, que ellos asuman su responsabilidad en el proceso terapéutico también. Otro elemento que es muy importante en la relación con nuestros pacientes es el feedback o la retroalimentación. Judith Beck nos dice en su libro, nuevamente en la 3ª edición, nos hace mucho énfasis de la importancia del feedback o de la retroalimentación. Nos dice que cada sesión debemos de cerrar preguntándoles a nuestros pacientes, ¿cómo te sentiste el día de hoy en esta sesión? ¿Consideras que fui lo suficientemente empático con tu situación? ¿Crees que hay algo que pude haber hecho de una manera distinta? ¿Hay algo que te gustaría decirme o sugerirme para las próximas sesiones y que yo pueda atenderte mejor y que pueda trabajar mejor contigo? Esta parte de la retroalimentación es muy importante. Desde la sesión número 1 yo les digo a mis pacientes, siéntanse con la libertad de estar en desacuerdo conmigo. Díganme lo que les parece y no les parece. Háganme saber si estoy conectando o no con empatía con ustedes, porque esa información me sirve a mí para ser un mejor terapeuta para ti, para poder cumplir mi 50% de la responsabilidad que hablábamos en el empirismo colaborativo. Los terapeutas que se resisten a pedir retroalimentación muchas veces lo hacen porque tienen temor de ser evaluados negativamente por sus pacientes. Muchas veces lo hacen porque piensan que pueden perder un elemento de autoridad en la relación con los pacientes. En la terapia cognitivo-conductual no vemos a los pacientes así. Eso sería más freudiano en una perspectiva ortodoxa. En la terapia cognitivo-conductual no nos vemos en una posición de autoridad, nos vemos en una posición de colaboración. Y para que una colaboración sea exitosa, ambas partes necesitan estar en sintonía y entender qué están haciendo bien y qué no están haciendo bien. Esto es tan importante, la retroalimentación o el feedback, que el doctor David Burns, el autor del libro Sentirse Bien, y también el autor de la terapia TEAM, que es una terapia cognitivo-conductual, en cada una de sus sesiones les entrega un cuestionario de empatía a sus pacientes para que al final los pacientes los puedan calificar qué tan empático fue o no fue. Yo no lo hago con cuestionarios, pero les pregunto al final, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Hay algo que te gustaría decirme? ¿Hay algo que crees que pueda ser mejor? Y bueno, tenemos que hablar también de que esta relación de calidad tiene un elemento muy importante y necesitamos ser cálidos por varias razones, pero 2 fundamentalmente. La primera, porque nuestros pacientes están dispuestos a mostrarse tal cual como son con nosotros. Tú como terapeuta vas a escuchar cosas que nadie más ha escuchado sobre tus pacientes. Vas a escuchar secretos, experiencias traumáticas, pensamientos perturbadores, ideas con las que se sienten mal y que no comparten con nadie más. Tus pacientes van a bajar sus defensas psicológicas y se van a abrir hacia ti. Y eso incluye una enorme responsabilidad, una responsabilidad de que tú puedas comprender esa vulnerabilidad en la que están tus pacientes, para que tú te mantengas siempre cálido, empático, con buen rapport, con buena escucha activa, con esta aceptación incondicional del paciente, pero también para que te mantengas profesional siempre. He conocido muchos colegas que se han visto involucrados en situaciones inapropiadas con sus pacientes, porque los pacientes al ponerse en una situación de vulnerabilidad confían tanto en nosotros que si tú como terapeuta no entiendes muy bien cuál es tu papel y tu trabajo, puedes verte involucrado en relaciones inapropiadas con tus pacientes. Sí, me refiero a relaciones románticas, relaciones sexuales o relaciones de abuso de otro tipo, relaciones económicas de abuso, etcétera. Tienes que ser muy
muy consciente de eso, muy cauto de eso y entender esa vulnerabilidad de tus pacientes que se muestran vulnerables hacia ti incluye una enorme responsabilidad de tu parte, de ser un terapeuta con las cualidades que hemos hablado hoy, pero también un terapeuta profesional ético, que si bien puede ser amigable, cálido, cercano, también eres el terapeuta. No eres el amigo, no eres el amante, no eres el que quiere sacar algo del paciente. Eres el terapeuta que estás ahí para ayudarle a superar las adversidades que ha tenido que afrontar en su vida. Y con eso necesitamos recordar, nuestros pacientes son seres humanos que están padeciendo, seres humanos que están en una situación de dificultad y por lo tanto necesitamos tratarlos con la dignidad y el respeto que se merecen. Y justo mi última recomendación tiene que ver con eso. Si tú fueras tu paciente, ¿no? ¿Cómo te gustaría que tu psicólogo te tratara? Esa es una pregunta que me hago constantemente cuando voy a empezar las sesiones con mis pacientes. Me pregunto si yo fuera él o ella, ¿cómo me gustaría que mi terapeuta me tratara? ¿Cómo me gustaría que se relacionara conmigo? Y así como a mí me gustaría, ese se convierte en el estándar con el que yo quiero tratarlos a ellos. Tal vez te pueda servir a ti también. Vamos a cerrar entonces este video, esta pequeña charla que hemos tenido el día de hoy y haciendo como un resumen de lo que platicamos. Primero les platiqué de este colega que era magnífico en la teoría, en la conceptualización cognitiva, el manejo de las técnicas, pero era tan arrogante, era tan poco sensible con sus pacientes que sus pacientes no se sentían cómodos con ellos y terminaron dejándolo. Necesitamos ser cuidadosos. No se trata de que nosotros seamos muy inteligentes y mostrarnos muy inteligentes. Se trata de que podamos entablar una relación terapéutica con nuestros pacientes. Tanto esta experiencia que les platiqué de mi colega como las experiencias que yo he tenido, tanto como paciente como terapeuta, y lo que la investigación señala es que la relación es fundamental para el éxito terapéutico. Y ya decíamos que Freud veía que la relación es lo que cura, pero los terapeutas cognitivos conductuales decimos que no, es la relación más la técnica, más la teoría, más el trabajo apropiado del terapeuta. Son las dos cosas. Y Judith Beck en su libro nos recuerda de los 5 elementos que Carl Rogers decía que eran necesarios y suficientes para el cambio terapéutico: rapport, empatía, escucha activa, consideración positiva incondicional y congruencia, siendo genuino y real. Sin embargo, dijimos que los terapeutas cognitivos conductuales diríamos son necesarias pero no suficientes. Además de esas 5 características, necesitamos la técnica, necesitamos la teoría y necesitamos el empirismo colaborativo con los pacientes. Acuérdense, 50% responsabilidad del paciente, 50% responsabilidad tuya. Y no se trata de que los pacientes te crean, se trata de que los pacientes pongan a prueba lo que les estamos sugiriendo para que ellos mismos corroboren qué les funciona y qué no les funciona. Hablábamos de la importancia de la retroalimentación, el que nosotros podamos pedirles a nuestros pacientes esa retroalimentación en las sesiones para saber si estamos siendo empáticos y efectivos con ellos. Y hablábamos de esta vulnerabilidad que nuestros pacientes presentan en la consulta y por lo tanto la enorme responsabilidad que eso conlleva en siempre manejarnos profesionalmente y darles un trato humano con mucha dignidad, recordando que son seres humanos en una situación de vulnerabilidad y que requieren de todo nuestro respeto y de todo el trato digno que podamos darles. Y la última recomendación que les di era, y si tú fueras ese paciente, ¿cómo te gustaría que tu terapeuta te tratara? Tal vez eso se puede convertir en tu estándar y ayudarte cuando estás trabajando con tus pacientes. Espero que te haya gustado este video, que sea de ayuda en la relación con tus pacientes. Si tú eres un paciente, espero que te haya ayudado para entender cómo debería de comportarse tu terapeuta contigo. Y los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, que le dejen un like, que dejen sus comentarios y que lo compartan con más personas. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien y los veo la próxima.